Muy bien, pues miren, nuevamente bienvenidos. Es la materia de cultura popular. Yo creo que ya se dieron cuenta de lo bonito de la materia. Es una materia, les repito, muy bonita, muy vivencial, muy fácil, muy práctica y que nos ayuda a afirmar mucho de lo que ya sabemos y también a obtener información, ¿no?, acerca de otras culturas, también a reforzar aquello que ya sabíamos, pero no teníamos como un conocimiento técnico de ello, ¿no? Hoy, la clase de hoy es la unidad 2, que se llama, les voy a compartir unas diapositivas. La clase de hoy corresponde a la segunda unidad, les decía, y esta tiene por nombre o por título Etnografía de los pueblos indígenas de México. La semana pasada estuvimos tratando algunos temas acerca de como la diversidad cultural, como las expresiones culturales que nosotros vemos o que existen a lo largo de nuestro país, a lo largo y ancho de nuestro país. Sabemos que México es un país rico culturalmente, y eso pues nos da mucha materia, ¿no?, de la cual podemos hablar en esta clase. Bueno, vamos a ver algo sobre la etnografía de los pueblos indígenas de México, así como otros temas de utilidad para nuestra materia. Vamos a ver primero un poco sobre qué es la etnografía. Bueno, pues la etnografía es un método de investigación. Este es un método de investigación que consiste en observar las diferentes expresiones o las prácticas culturales, y también en muchas ocasiones es muy necesario para poder estudiar la cultura. También para los investigadores es de suma importancia participar en esas prácticas culturales, porque de aquí sale el resultado del estudio, de la investigación que se hace acerca de estas prácticas. Consiste mucho en la observación, pero también en la participación, ¿no? Esta es la etnografía. Es también conocida como la ciencia del pueblo, se puede decir, porque estudia aquí tenemos que estudia, es el estudio sistemático de personas, de culturas, de tradiciones de los pueblos, de las costumbres en sí o alguna costumbre en específico. La etnografía es necesaria y es muy importante porque establece esa relación entre el ser humano, entre los productos de consumo, y por medio de esta podemos nosotros conocer lo que ahora nosotros podemos saber acerca de las diferentes culturas, ¿no? Porque muchas de ellas las conocemos, o una o dos la conocemos porque participamos directamente en ellas, pero también por medio de estos estudios podemos conocer las del resto del país, ¿no? Aquellas a las que no podemos ir, a las que no podemos ver directamente, esas las podemos conocer por medio de este estudio que se hace. Bueno, una información general acerca de los pueblos indígenas de México. Dice que en México existen 62 pueblos diferentes, ¿no?, que en conjunto forman el 10% de la población de nuestro país. Esto significa que son 8.4 millones de mexicanos que en su mayoría hablan las lenguas como el náhuatl, maya y algunas lenguas mixtecas o algunas variantes. Los estados con el mayor número de indígenas pues es Yucatán, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, ¿no? Son en el país los que más tienen población indígena. Los pueblos indígenas aportan de su población dedicada a las actividades, el 70% de su población está dedicada a las actividades agrícolas, mientras que el resto de la nación solo colabora con el 17% de ellas, ¿no? Aquí está un dato muy interesante, muy importante acerca de cómo los pueblos indígenas enriquecen al país, ¿no? Su trabajo artesanal forma parte del patrimonio cultural, era un punto de los que veíamos
la semana pasada en la clase anterior, y hay un alto nivel de participación femenina en ellas. También lo hay de los hombres, pero la mayor parte el mayor porcentaje de quienes participan en los trabajos artesanales, que son una de las expresiones más, uno de los aspectos que más expresan la cultura es el trabajo artesanal, ¿no? México ocupa el 8º lugar en el mundo entre los países con mayor población indígena. Esto es un gran orgullo, es un punto a favor de nuestro país, pero ahorita vamos a tocar un punto acerca de esto, de cómo, ustedes vieron la semana pasada o durante la semana que hicieron su actividad, qué percepción tenían acerca de lo indio desindianizado, ¿no? Entonces, me gustó que algunos de los trabajos que revisé dieron su opinión muy certera, muy precisa acerca de este tema, y yo creo que todos coincidimos en la forma en cómo se está perdiendo, ¿no? Esta identidad. Bueno, hay indígenas que sufren la discriminación, dice la cultura, se está perdiendo, ¿no? No todo, dice, toda esta información que les di antes debería llenarnos de orgullo, sin embargo, pues hay muchos hoyos negros en este sistema y pues muchos de los indígenas no viven, aunque debiera su vida ser diferente, pues en nuestro país no lo es, ¿no? Ustedes lo saben. Dice que además el 27% de los indígenas son analfabetas. Muchos de ellos no están en la escuela, muchos niños no van a la escuela aún. Es un gran porcentaje en el que los niños que son indígenas no tienen acceso a la educación o simplemente aunque lo tengan no lo toman, ¿no? El 28% de la población que hablan alguna lengua indígena no ha concluido su educación primaria. Esto se debe a varios aspectos. A veces la misma cultura no se los permite, a veces la misma pobreza no se los permite, a veces el sistema educativo no se los permite porque no está hecho, no está diseñado correctamente para que esto pueda ser posible. Entonces, estos son algunos de los hoyos negros de los que les menciono. El 76.8% de los indígenas viven en condiciones de pobreza. En promedio, 7,400 indígenas migran cada año a la capital del país en busca de mejores oportunidades de vida. Migran estos a la capital del país, pero un gran porcentaje también migra fuera del país, ¿no? En busca de mejores condiciones de vida. Y pues no los juzgamos, no los reprobamos porque todos tenemos derecho a buscar esta mejora en las condiciones de vida para ellos mismos y para su familia. Entonces, este es algo alarmante, ¿no? Y es algo que viendo la parte buena de esto, era como ustedes me lo mencionaban, por ejemplo, la capital del país, que es donde están ustedes, hay una gran riqueza cultural debido precisamente a esta migración que se da en busca de mejores condiciones de vida, ¿no? Dice 8 de cada 10 indígenas no ganan el suficiente dinero para completar la canasta básica. Eso lo tenemos bien sabido, ¿no? Y es triste y es algo que, pues, una de las partes que no nos llena de orgullo, ¿no? Pero es una realidad que no podemos cerrar los ojos a ella y que la tenemos que mencionar. Así como podemos hablar de la gran riqueza, del orgullo que nos ocasiona, de todo lo bueno que los pueblos indígenas aportan a nuestro país, también no podemos dejar de mirar la parte pues no tan buena que tienen todos estos, ¿no? Todos estos pueblos indígenas que inevitablemente se ven afectados por el sistema al que estamos en el que estamos viviendo, ¿no? Toda esta información es una investigación de María Elena Orrantes. Vamos a continuar. Vamos a ver la conciencia de identidad indígena.
Dice que identidad es un mecanismo en el que permite identificar o diferenciar una cultura a partir de las características distintivas o de las expresiones culturales particularmente. Entonces, la identidad es lo que también mencionábamos algo así la semana pasada, es lo que me hace, lo que me distingue de otra cultura, lo que me distingue de alguien más, ¿no? Es algo muy propio que tenemos también como personas, pero también como grupo social. Esto es hablando de los pueblos indígenas, estamos hablando en este sentido de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces dice que la identidad es lo que nos permite diferenciar una cultura de otra o un pueblo indígena de otro. Aquí van inmersos varios factores, pues que puede ser la lengua, puede ser la vestimenta, puede ser la costumbre, el tipo de festividades que tenemos, que celebramos, pueden ser muchos factores, ¿no? Pero es lo que nos identifica, lo que me hace decir soy así, pertenezco a este grupo y es lo que nos permite sentirnos orgullosos también. La conciencia de su identidad, dice, deberá ser el criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre los pueblos indígenas. Estaba viendo una información perdón, estaba viendo una información en el que estuve viendo algunos de los criterios que el INEGI maneja para para considerar a una persona indígena o no indígena. Y estos criterios, pues regularmente llegan quienes te encuestan y te dicen, ¿te consideras indígena? Entonces, aquí cabe mucho este concepto de la conciencia de identidad que tenemos, porque muchas veces decimos no, no me considero, aunque nuestra apariencia, aunque nuestra forma de vivir, aunque nuestra familia o nuestro legado lo sea, no tenemos una conciencia de esta identidad, ¿no? El INEGI como un órgano que utiliza la información o estadísticas para darnos un resultado a todos, utiliza varios criterios que ha tenido que ir cambiando porque entre más pasa el tiempo, hay menos gente en el país que se considera indígena, hay menos gente que tiene conciencia de su identidad indígena. Entonces ya no solo pueden basarse en la información verbal que una persona les dé, sino también en su apariencia y en su entorno, ¿no? Pero la conciencia de identidad indígena, pues se está perdiendo. Es lo que estuve viendo en los resultados del estudio que estaba viendo de acuerdo al INEGI. Bueno, dice la CNDH que todos los pueblos tienen derecho a la libre autodeterminación. En virtud a ese derecho establece libremente su condición política y proveen asimismo su desarrollo social y cultural. Aquí vemos que para que una sociedad pueda tener orden, esta es requerida por una serie de guías que contribuyen a una calidad de vida, a un orden social y conducen a una cultura de la legalidad también. En algunos lugares, esa cultura es a base de los usos y costumbres que cada pueblo tiene. Entonces, las cuales se regulan el comportamiento de las personas que lo habitan o que pertenecen a ese pueblo y son establecidas en su mayoría son establecidas a partir de un hecho histórico, ¿no? La diferencia de estos usos y costumbres a las leyes que constitucionalmente nos rigen son que estas leyes, como las de la Constitución que les hablo, son reglas formalizadas y bien establecidas y aplicadas por el gobierno, las cuales regulan el comportamiento de la sociedad y esto es de manera coactiva. Todos debemos participar en ellas, ¿no? Entonces no podemos hablar de un pueblo indígena sin hablar del tipo de organización. Sabemos que cada pueblo indígena tiene su
su propia organización. Y esta, pues está basada, básicamente en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dice, el artículo 2 de esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas para, en primer lugar, decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural. Elegir de acuerdo a sus normas y procedimientos y prácticas tradicionales a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones, ¿no? Este es un punto muy importante que ahorita vamos a mencionar. Y tercero, dice conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras. Y esto lo hacen muy bien los pueblos indígenas, es admirable la forma en que se esfuerzan, se organizan y conservan y mejoran su hábitat, ¿no? En la medida de sus posibilidades, muchas veces sin que nadie se los reconozca, sin que nadie les dé un sueldo por eso, pero lo hacen. Y esto no, se debe nada más ni nada menos que al amor que tienen por su tierra, y a la necesidad de mantenerla, ¿no? Bueno, estamos viendo los usos y costumbres. Es una organización jerárquica, civil, social, política y religiosa, que como ya vimos está basada en el artículo 2 de la Constitución. Es una forma de gobierno practicada por muchos pueblos indígenas para normar la vida de la comunidad. No nada más en México se da, en los pueblos indígenas de México se da esta forma de organización por usos y costumbres, también en otros países. Por medio de estos se basan, dice, es una serie de cargos jerárquicos que los habitantes de las comunidades indígenas cumplen sin ser retribuidos económicamente, no tienen ningún salario por hacerlo. Y obtienen este nombramiento, la comunidad les da este nombramiento a las personas y por medio de él obtienen el prestigio y el reconocimiento de todos los habitantes de su comunidad. O sea, no es algo en el que sea por dedazo de alguien que esté en el gobierno ni nada. En su mayoría la gente, los pueblos indígenas eligen a estas personas de acuerdo a su desempeño, de acuerdo al prestigio que estas personas tengan, al buen comportamiento, a la trayectoria de las personas que se interesan por el pueblo, por la mejora, también al carácter decidido de estas personas. Entonces, esto es lo que hace, lo que permite estar al frente de estas comunidades. También hay algo que se le llama los sistemas normativos de los pueblos de México. Estos sistemas normativos son un conjunto de normas que rigen el actuar de las personas, de acuerdo a lo que consideran moral y jurídicamente correcto en un pueblo social determinado. Este sistema normativo parte precisamente del sistema que antes he mencionado, de los usos y costumbres, ¿no? Aquí vemos algunas imágenes en las que precisamente estos sistemas normativos rigen las celebraciones, rigen lo que se hace en el pueblo indígena, ¿no? Las costumbres, y estos trata mucho de conservar, ¿no? El sistema normativo es más que, es en su gran mayoría beneficioso en el aspecto de conservar la cultura, ¿no? Y transmitirla a las nuevas generaciones. Los pueblos indígenas, dice, bueno, esta es una iniciativa. Lo que les voy a mencionar es un fragmento de una iniciativa que hasta ahorita ha causado mucha polémica, que se llama la iniciativa de la Cocopa, que fue presentada al Congreso de la Unión por el presidente Vicente Fox. En cuanto a los pueblos indígenas, dice que tendrán el derecho de aplicar sus sistemas normativos en la regulación y solución de conflictos internos, respetando las garantías individuales de los derechos humanos,
y en particular la integridad de las mujeres. También tendrán derecho a elegir a sus autoridades y ejercer sus formas de gobierno interno de acuerdo a sus normas en los ámbitos de su autonomía, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad. Si ustedes se dan cuenta, esta iniciativa fue presentada al Congreso de la Unión con el propósito, con el objetivo específico de darle completa legalidad a los sistemas normativos de cada pueblo indígena. Lo cual representa un gran avance, podemos decirlo, para los pueblos indígenas, pero también representa un riesgo como aquí dice, es importante. Noten ustedes cómo menciona tanto en el artículo 2 de la Constitución mexicana, tanto en la definición de los usos y costumbres y también en esta parte del sistema normativo, el papel de las mujeres o cómo debe ser el trato hacia las mujeres, ¿no? Porque esta es una parte débil precisamente de los pueblos indígenas, del sistema normativo de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas, una de las características que tienen culturalmente por años y ahorita se conserva es algo denominado, eso es una práctica social denominada como machismo, en el que, y la cual consiste precisamente en la que el hombre tiene todos los beneficios, todos los privilegios y la mujer solo tiene aquellos que el hombre decide darle, ¿no? Entonces, esto, les digo, representa un riesgo precisamente para las mujeres porque se da, lo conocemos por estudios, por hechos reales en los que las mujeres son víctimas de abuso, son víctimas de violencia, son víctimas de diferentes prácticas que merman o que no les permite gozar de sus garantías individuales, sus derechos humanos son violentados, basados estas personas que los practican en aquellos usos y costumbres o en su sistema normativo. Por eso les digo, esta puede ser la polémica que existe acerca de esta iniciativa reside precisamente en el riesgo que esto tiene de cuando se haga totalmente legal, el que este género sea violentado, ¿no? Completamente, aunque ya se practica, aunque ya se hace. Vamos a continuar. Vamos a ver algunas de las ventajas de este sistema normativo, así como desventajas. Dice, desde la perspectiva legal, Teresa Sierra afirma la importancia del papel de los sistemas normativos indígenas en la sobrevivencia cultural. Es algo que les mencionaba ahorita, la importancia de mantener o de apoyar estos sistemas normativos de los pueblos indígenas, pues ellos son los que luchan directamente por la sobrevivencia cultural, ¿no? No podemos decir que la sobrevivencia cultural depende totalmente de los sistemas normativos, pero sí que es un gran apoyo para que esto se cumpla, ¿no? En esta esfera también argumenta su relevancia para compensar las carencias y inadecuaciones del Sistema Nacional de Justicia en las comunidades indígenas. Esto se refiere básicamente a que a veces el sistema de gobierno que tenemos no alcanza a suplir las necesidades totales que un pueblo indígena tiene. Entonces, esto permite, su sistema normativo permite que se organicen, que ellos mismos tengan la capacidad de organizarse y de llevar a cabo mejoras para su comunidad. Esto representa para el pueblo indígena, representa una gran oportunidad de trabajar en equipo, en mejora de su pueblo, de su región, y también para el gobierno, porque el sistema normativo a través de la organización del pueblo le quita un peso al gobierno, porque todos los trabajos que este sistema o que por medio de este sistema se realizan, como la conservación de su tierra, como la preservación de sus recursos naturales, en su mayoría no son financiados por el gobierno, sino ellos mismos, en la medida de sus posibilidades, se organizan los pueblos, se organiza cierto grupo de personas y hacen
que esto sea posible, ¿no? Y dice también las inadecuaciones del Sistema Nacional de Justicia en las comunidades indígenas. ¿Por qué? Porque precisamente basados en el principio de usos y costumbres que hemos estado viendo, a veces se hacen, algunos pueblos indígenas tienen algunas prácticas que a la luz de la legalidad a la que todos estamos acostumbrados puede ser no legal. Sin embargo, estas prácticas se juzgan de acuerdo a este sistema normativo, a este sistema de usos y costumbres que los pueblos, al que los pueblos realizan, ¿no? O que los pueblos, por el que ellos se rigen. Algunas desventajas, dice, puede ser usada para beneficios propios, para obtener beneficios propios. O sea, no tenemos, que esto no quiere decir que aquellos pueblos indígenas o aquellas personas que representan el sistema normativo de aquel pueblo indígena, no tengan aspiraciones personales, ¿no? Esto en su mayoría, en la mayoría de los pueblos indígenas también es usada por aquellas personas a las que se les da algún puesto jerárquico para obtener beneficios propios. Se ha visto, ¿no? Presta la oportunidad de cometer actos que nosotros podemos denominar como delitos. Aquí cabe, y les voy a mencionar algún ejemplo, como por ejemplo, y bueno, y también este ejemplo menciona el tercer punto que tenemos allí, que dice, permite la trata de personas, especialmente niñas y mujeres. Estuve viendo algunos estudios que se realizaron acerca de este sistema normativo y de los usos y costumbres, y una de los principales desventajas de esto es la que permiten la venta de mujeres, o que a las personas, a las niñas, perdón, las tratan desde muy temprana edad y por medio de una dote, las venden a otros, a quien las pida, no importando si tienen edad, no importando que sea, no garantizando la integridad de estas mujeres. Y, por ejemplo, ahorita hay estudios y hay casos en investigación acerca de este sistema normativo, de 3 casos de muerte por causa de brujería, porque algunos pueblos indígenas lo tienen como una práctica propia, que para ellos es totalmente legal de acuerdo a su sistema normativo. Sin embargo, causa daño a la integridad de las personas. También hay otra práctica como la que les mencionaba, de la venta de mujeres o de la trata de personas, que para nuestra sociedad o nuestra constitución es totalmente ilegal. Sin embargo, gracias a los sistemas normativos, a los usos y costumbres de los pueblos indígenas, no es visto como algo ilegal. También se da el caso de hombres que tienen muchas mujeres, sin la posibilidad de darles un sustento básico a todas ellas, o sea, para nuestra constitución o nuestras leyes es totalmente ilegal. Sin embargo, les digo, para los usos y costumbres y sistemas normativos puede ser visto como legal. Entonces son puntos débiles acerca de estos sistemas normativos que nos ponen a pensar un poco en cuanto a la efectividad, en cuanto a al beneficio que trae a las personas que viven en la misma comunidad, ¿no? Yo creo que todos podemos dar, o la mayoría podemos dar algún ejemplo, ¿no? Que hemos visto en las noticias o que hemos visto directamente nosotros, de casos que conocemos. Entonces, esto es un punto triste, ¿no? En cuanto a los sistemas normativos de los pueblos indígenas de México, que no podemos dejar de mencionar, porque esto causa un deterioro social también en cuanto al pueblo indígena. Bueno, vamos a ver, antes de continuar, yo quisiera
que alguien, si alguien de ustedes tiene algo que aportar en cuanto a esto, un ejemplo práctico, un ejemplo que ustedes que conozcan directamente acerca de los usos y costumbres o sistemas normativos del pueblo indígena. Solo una persona que pueda decirnos en un lapso de no mayor de 5 minutos, a contarnos algún caso que tenga. ¿Alguien que se anime? Bueno, yo, Sí. bueno, ¿Me soy puede decir su nombre, perdón? María Luisa González. González. Hola, María Luisa, mucho gusto. Pues yo conocí en una comunidad en que las chicas son, bueno, intercambiadas o ya están tratadas para que se tenga que casar con alguna persona entre las familias y hacen los convenios para casarse. Entonces ahí se ve que, pues que ni se conocen, ni que pues tengan alguna afinidad de persona a persona. Entonces, no saben ni cómo les va a ir, ni cómo, pues no sé cómo se va a desarrollar ese matrimonio. Claro. Entonces, muchas veces, pues yo pienso que no hay ninguna felicidad al realizarse ese matrimonio. Entonces, claro. es un uso y costumbre de que entre las familias aporte el novio y la otra familia aporte la novia. Ajá. Sí, así es. Es algo que ya terminó o va a continuar. Muchas gracias, María Luisa. Es algo muy común que se da en los pueblos indígenas. Les digo, yo creo que muchos de ustedes tienen ejemplos como esos. Hace poco estaba viendo una nota de un periódico del estado de Nayarit, donde una diputada menciona que los usos y costumbres son un pretexto del pueblo indígena para cometer delitos, ¿no? Precisamente ella se refería a delitos como entonces ella, la diputada que estaba siendo entrevistada y de la cual realizaron esta nota, ella expresa que ella es parte de esa comunidad o de ese pueblo indígena y expresa la forma en que las mujeres son tratadas o son conveniadas para un matrimonio en el que muchas veces el hombre que las está pidiendo ya tiene 4 o 5 esposas y muchos hijos a los que ni siquiera puede darles el alimento diario. Entonces, ella hacía mención referente a los usos y costumbres, que es totalmente un pretexto para cometer actos ilícitos, ¿no? De acuerdo a nuestra Constitución, ¿no? Y ella daba una serie de sugerencias y hacía una serie de peticiones al gobierno para que pusiera especial atención, ya que en la Constitución y en la iniciativa que les mencionaba, en la iniciativa que se envió al gobierno, se hace mucho hincapié a la trata de estas mujeres, a la forma de tratar a estas mujeres, como dice, con equidad y respetando sus garantías individuales, así como sus derechos humanos, ¿no? Que toda persona tenemos. Muchas gracias, María Luisa. Bueno, hasta aquí cerramos el tema de usos y costumbres y de sistemas normativos. Les decía, no todo es malo, no todo es negro en estos usos y costumbres. Hay una gran ventaja acerca de ello, que es la conservación de sus recursos naturales, de su tierra y también la preservación de la cultura que se da a través de esto. Es una gran ventaja. No quiero que se queden solo con la parte triste de estos usos y costumbres, y también mencionar que este sistema normativo y este sistema de usos y costumbres permite, también da identidad a los pueblos indígenas, ¿no?
vamos a cerrar y vamos a continuar con el siguiente tema, que es que podemos hablar de adopción de cultura, de costumbres extranjeras y transculturación. Yo creo que en este tema también todos tenemos mucho que opinar porque somos víctima de ello, ¿no? La transculturación, según el diccionario de la Real Academia, dice que es la recepción de un pueblo o por un pueblo o grupo social de formas de culturas procedentes de otro país o de otro estado, ¿no? Que sustituye un modo más o menos completo a las propias. Esto quiere decir que es aquello que nosotros recibimos o a lo que le damos entrada y que permitimos que sustituya lo que antes nosotros teníamos como práctica cultural, ¿no? Podemos decir que la transculturación es un proceso gradual por el cual una cultura adopta rasgos de otra hasta llegar a convertirse en una aculturación, o sea, llega a convertirse en una cultura propia, ¿no? Pero a esto se refiere la transculturación. En México, esta adopción de costumbres extranjeras no es nueva, ¿no? En México se dio un gran auge a esta adopción de costumbres extranjeras durante la época del Porfiriato. Muchos de ustedes deben conocer algunas de las forma de vida que se dio en este periodo de tiempo del Porfiriato, que fueron más de 30 años de este sistema de gobierno en la que se dio entrada a otros países, como por ejemplo, o a otras culturas, como la francesa, la estadounidense. Entonces, la cultura mexicana rápidamente empezó a adoptar, y en su mayoría la cultura de la sociedad de la élite, empezó a adoptar diversas prácticas culturales o formas que los extranjeros tenían acerca de formas como las formas de divertirse, por ejemplo. Llegó lo que es la ópera, el ballet, las modas que ellos traían, algunos conocimientos técnicos, laborales, culinarios, los alimentos, las formas de prepararlos y también algunas costumbres religiosas, ¿no? Particularmente de Francia, México adoptó, por ejemplo, la arquitectura. Ustedes pueden ver que en la Ciudad de México, por ejemplo, el Palacio de Bellas Artes, el edificio de Correos, es una arquitectura totalmente basada en la arquitectura francesa. Entonces fue en esta época del Porfiriato, hablando históricamente, en la que México empezó a adoptar, o hubo un gran auge en México en la adopción de costumbres extranjeras. Ahora nosotros lo vemos, actualmente podemos hablar acerca de la mayor influencia que nuestro país tiene es de la cultura estadounidense, y también un gran o algo que nos facilita mucho esa adopción de las culturas extranjeras ahora es el Internet, el uso que le damos. Si nosotros vamos y estudiamos a los jóvenes ya no quieren sentirse indígenas, muchos de los jóvenes no se sienten orgullosos de su cultura, muchos de los jóvenes preferirían tener otra cultura. Entonces esto se debe a que han adoptado o les ha parecido mejor otras formas de vida, otras formas de hacer las cosas, otras prácticas, ¿no? A esto se refiere el tema de la adopción de costumbres extranjeras, que es algo para nosotros muy cotidiano, ¿no? A veces, incluso si nosotros hablamos en retrospectiva o nos vemos a nosotros mismos, nosotros personalmente hemos adoptado otras culturas. ¿Y por qué lo he hecho? Bueno, porque me ha parecido bien, porque me beneficia más, podemos decir, o cada quien tenemos nuestras razones, ¿no? Pero esto es algo muy cotidiano en lo que deberemos de poner atención, porque en nosotros consiste
el legar nuestra cultura a las nuevas generaciones, ¿no? El luchar. Ahora hay un gran, este es un tema es otro tema, ¿no? Como dice el comercial, es otra historia, pero también cabe mencionar que ahorita hay un gran problema social, porque hay un vacío de autoridad entre padres, abuelos e hijos o sobre los hijos, y ahora los dejamos que ellos decidan, los dejamos que hagan lo que quieran y esto es bueno para el desarrollo personal de ellos, pero siempre también es bueno que haya límites sobre todo si queremos que ellos conserven la cultura, que ellos conserven alguna tradición, alguna costumbre, que se sientan orgullosos de ellos, pues cabe en nosotros como padres o como abuelos el estarles repitiendo, el estarles llevando a que ellos se sientan orgullosos de su cultura y deseen conservarla, ¿no? Ahí consiste o ahí reside la importancia o el que se conserve nuestra cultura. Si no, esta generación que ahorita tenemos, pues va a ser una de las más, en la que más se pierda cultura, ¿no? En la que más se pierdan prácticas culturales y ese sentido de pertenencia a la cultura que ya nosotros conservamos como país. Bueno, hasta aquí nuestra presentación. Hasta aquí nuestra presentación. Ustedes van a realizar una actividad esta semana que consiste en tomar un grupo indígena, el que ustedes quieran, ya sea el que a ustedes les quede más cerca o al que ustedes pertenezcan o el que a ustedes se les haga más fácil estudiar, y van a estudiar su sistema normativo de ese grupo indígena y van a hacer algo así como un escrito o un reporte de cómo es el sistema normativo de ese grupo indígena. Aunado a este ensayo, ustedes van a hacer un escrito sobre la adopción de las costumbres extranjeras de acuerdo a su criterio personal, de acuerdo a sus vivencias, a su experiencia personal. Estas dos actividades en la plataforma, bueno, alguien me decía que ya lo hizo, pero ahí está especificadas las instrucciones. Si alguien tiene alguna duda, les repito, yo voy a estar allí para resolverla y también para revisar sus trabajos y retroalimentarlos en la medida de lo necesario. Me dio mucho gusto estar con ustedes nuevamente. Son un excelente grupo, muy respetuoso. Los admiro mucho por el esfuerzo que ustedes hacen. Felicitarlos por estar estudiando esta carrera y por portarse muy bien. Gracias. ¿Alguien tiene algún comentario que hacer, alguna duda, algo que quieran agregar? Sí, maestra, una pregunta. Dígame. Bueno, mi nombre es Rogelio. Mucho gusto, Rogelio. De acuerdo a la actividad que usted nos está encargando para desarrollar en esta semana, sí. Mi pregunta es en concreto. ¿Hay otro tipo de grupo de indígenas, sí, quizás no actualizados, pero por ejemplo los mayas, los toltecas, los zapotecas, etcétera? ¿Podremos poner también un ejemplo de ese tipo de grupo de indígenas para poder relacionarlo a ese trabajo? ¿O tendremos que buscar en la actualidad el grupo con el que estemos, el que conozcamos? Esa es la duda en concreto. Sí, mire, yo creo que sí puede, porque sería muy interesante conocer algo del sistema normativo que los pueblos indígenas antiguos tenían, porque el sistema normativo lo ha tenido siempre, ¿no? Ahora ya la Constitución lo reconoce, ahora ya es más legal, hay más formalidad, pero siempre ha existido desde que hay grupos indígenas, ¿no? O grupos sociales. Y sería muy interesante que lo hiciera, solo que uno de las especificaciones de la actividad es que ustedes van a comparar o van a hacer mención de cómo ese sistema normativo de ese grupo indígena difiere, si fuera el caso,
de las leyes de constitución que nosotros tenemos. Es decir, si no concuerdan alguna ley del grupo indígena con una ley de la constitución, o alguna práctica que se realice o algo que haya de controversia entre una ley y otra. Claro que lo puede hacer. Me daría mucho gusto si lo hiciera porque iba a enriquecer mucho su trabajo. Nada más que sí hay que tomar en cuenta ese punto, hay que checar cómo ese sistema normativo está difiriendo, si les digo, si se diera el caso de la Constitución, de las leyes de Constitución que ahora nos rigen. ¿Queda resuelta su pregunta? ¿Su duda? Sí, de hecho, lo que pasa es que como también se nos da un cierto margen de decir, es de 2 a 3 cuartillas, incluyendo inclusive la carátula, Ajá. pues como que tenemos... Sí, siente que los limitamos. ¿Me escuchan? Para poder reformativos que llevaron a cabo. Y obviamente, pues estamos hablando que no había constitución, etcétera, etcétera. Ajá, Entonces, sí. ¿cómo comparo el Sí. marco normativo con la constitución? Digo, podría referirme a eso, o en su defecto, digo, a lo mejor para enriquecerlo, mando ese aparte, pero también me gustaría mandar lo que usted nos está comentando, o simplemente nada más enmarcarme en el marco normativo que regían a nuestros antepasados, que desde mi punto de vista me parece muy interesante, sí, claro. ¿no? También de dónde venimos, cómo somos, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, tiene la libertad de hacerlo, tiene la libertad de hacerlo. Si ustedes lo hacen, no crea que ni me voy a molestar, ni les voy a, ustedes tienen toda la libertad de hacer estos trabajos de acuerdo a criterios siempre apegados a lo que al tema se refiere. En cuanto al límite de cuartillas que nosotros ponemos en las instrucciones, es precisamente para no cargarles la mano de trabajo a ustedes. O sea, no queremos que ustedes se sientan presionados a hacer 10 cuartillas. O sea, nosotros les ponemos un límite que nosotros consideramos que que no les cause mayor problema. Sin embargo, y ya se dio el caso, o sea, en estas actividades de la semana de la unidad pasada, hubo quienes me mandaron 6 cuartillas o incluso más, y está muy bien, o sea, son trabajos muy bien hechos. Ya es decisión de ustedes, ¿no? Nosotros les ponemos este límite para que ustedes no se sientan que es mucho trabajo o que tienen que hacer mucho trabajo. Entonces, si ustedes deciden hacer más de lo que nosotros les pedimos, está bien. Para nosotros está bien, siempre y cuando ustedes no sientan que les estamos cargando la mano. Entonces están en toda libertad de hacerlo. Y en lo que me menciona de que pues en ese tiempo no había constitución ni eso, pero sí había algunas otras leyes que regían al resto de la sociedad. Ahora, si para ustedes es muy complicado hacer esta investigación o algo, si gusta mandar este trabajo aparte, por mí está excelente. Entonces siéntase con toda la libertad de hacerlo y a mí me parece excelente que lo haga. Sería muy interesante para todos conocer el sistema normativo de los pueblos indígenas antiguos. Sí, maestra, muchas gracias. Mire, nada más una última duda. Cuando nosotros enviamos una actividad, el estatus nos dice para calificar, ¿sí? Entonces, después nos aparece, dice ya calificado. Al parecer, creo que después hasta el Dígame. final dice la calificación que uno obtuvo, es decir, un Sí. 8, 9 o hasta un 10, según sea el caso. Sí. También lleva numérica la calificación. Sí. Si esta fuera, si uno por alguna razón a idea de ustedes merece una calificación, pues sí aprobatoria, pero de un 7,5, un 8, y uno dijera, no, yo me quiero esforzar, para eso son los comentarios, mire, le faltó esto, agregue esto, se puede, aún ya viendo la calificación, se puede rectificar, enviar un nuevo ensayo y mejorar esa calificación, o ya, ni modo, ya se calificó, ya se quedó.
No, claro que se puede. Incluso algunos de ustedes, bueno, en esta semana a alguien, le faltó a completar, bueno, mandó un trabajo incompleto de acuerdo a las instrucciones en las observaciones, en el comentario que donde hice las observaciones, le estoy animando a que agregue eso que le faltó a su trabajo y yo tengo que poner una calificación, en este caso un 8, por ejemplo. Entonces le digo, para que obtengas la calificación máxima, a completa trabajo y te ponemos esa calificación. Entonces, claro que se puede. En los comentarios regularmente, si yo veo que hace falta su trabajo, yo les voy a decir cómo pueden hacerle para obtener la calificación máxima. Y si ustedes se esfuerzan por hacerlo, pues estaría excelente, pero claro que existe esa posibilidad de mejorar su calificación. Totalmente. Por mi parte, muchas gracias, maestra, por todas sus atenciones y sus valiosas aportaciones. Gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Si no hubiera alguna otra duda, quiero compartirles un video de una canción referente a la cultura del estado de Sonora, que para nosotros es muy buena, es muy divertida. Quisiéramos que la vieran para que se animaran un poco. ¿Está bien? Sí, gracias. ¿Cómo se llama?